Muy bien. Me presento, me llamo Ingrid Valdés y mi compañera se llama Alina Abisu y estamos en el tercer semestre de psicología en el SOAYET de la UNAM. Y quiero aprovechar para agradecerle su participación en esta entrevista. Estamos muy agradecidos porque nos dé un poco de su conocimiento en su campo. No, gracias a ustedes y felicidades por andar en estos caminos y hacer este trabajo. Sí, es muy gratificante la experiencia que estamos llevando y estas tareas nos dan un buen panorama de lo que puede ser lo que nosotros hagamos en el futuro. Y es para lo que es esta entrevista. El objetivo de esta entrevista es describir, más bien, conocer a profundidad el perfil de un psicólogo social, su campo de trabajo real, los principales temas que trabaja y las tendencias actuales en la psicología social. Iniciaremos con lo que es su perfil profesional. Mm, ¿Podría describirnos cuál ha sido su formación académica y su trayectoria profesional? Bueno, mi formación académica empezó en la UAM, en Xochimilco. Yo estudié psicología. La UAM tiene como dos campos, bueno, dos campos de la psicología que nos hacen, o bueno, nos permiten elegir al final de la carrera, que es psicología educativa y psicología social. Yo me fui por el área de psicología social y después de terminar la carrera, bueno, en realidad a la par de estar en la UAM, estaba yo estudiando también de manera informal, porque es una institución de educación informal, o bueno, no formal, no le llaman informal, sino más bien no formal, en artes, que es el Faro de Oriente, acá en la Ciudad de México. No sé si has escuchado hablar de él. Está en Iztapalapa. Y de hecho, sobre eso fue mi tesis de licenciatura, sobre los vínculos que se crean a partir del proceso creativo. Entonces, después de terminar la carrera, pues me fui a trabajar al Faro. En el Faro estuve haciendo varios proyectos. El primero pues inició con como consecuencia de la tesis, que fue crear como una especie de sistematización de, pues, de todo el proceso, tanto de construcción del propio Faro como centro cultural, como de, digamos, de los procesos comunitarios que devinieron del propio proyecto cultural. Entonces, bueno, ese fue como uno de los primeros acercamientos, digamos, formales en cuanto a la profesión. Y después empecé a hacer como varios proyectos muy similares, ¿no? Ahí en el Faro también hacíamos porque casi todo era como en colectivo, junto con otras compañeras y compañeros, que hacíamos proyectos encaminados hacia lo comunitario, ¿no? Por ejemplo, hicimos uno sobre pensamiento crítico en la práctica artística. Después hicimos otro sobre mujeres en el Oriente. Y digamos que esos eran los pretextos como para reunirnos colectivamente y pues hablar de nuestras propias experiencias, ¿no? Y de ahí entonces fomentar a que se empezaran a generar proyectos similares, colectivos, y bueno, profundizar también en la cuestión de lo comunitario, ¿no? Como alentar todo el tiempo a pensar qué era esto de lo comunitario, si es que existía esto de la comunidad, cómo se podría fortalecer, qué retos teníamos, ¿no? Ante lo comunitario, porque pues tampoco no se trataba de idealizar la comunidad, sino pues de ver
qué cosas podían seguirse trabajando, ¿no? Ahí fue, por ejemplo, que nos dimos cuenta que no había un espacio para mujeres. Y eso fue como en el 2000, como en lo de Mujeres en el Oriente debe haber sido como en el 2015 más o menos. O sea, es un poco antes, digamos, de toda la oleada verde o de toda la oleada violeta, ¿no? De cuando empieza a estallar como los feminismos en muchas instituciones. Eso fue antes, o sea, no se hablaba mucho de feminismos, no se hablaba mucho de mujeres, pero a partir como de los procesos que nosotras generábamos, pues nos dimos cuenta que necesitábamos un espacio para hablar de mujeres y así fue como se creó ese espacio. Ahorita ya hay varios, en el mismo Faro, por ejemplo, ¿no? Hay varios espacios para hablar de mujeres, pero digamos que así fue como se fue desenvolviendo. Y después de eso, yo me metí a la maestría en psicología social de grupos e instituciones, ahí mismo en la UAM. Bueno, en la UAM mi proyecto de investigación fue sobre intervenciones culturales en Tepito. Como que a mí lo que me interesaba o lo que me ayudó la maestría fue como a visualizar cómo los proyectos culturales también tenían como una cara oscura, llamémosle así, donde se estaban utilizando como intervenciones para ciertas comunidades como proyectos civilizatorios. Entonces a mí lo que me permitió esa investigación es ver cómo en Tepito, por ejemplo, había muchas intervenciones culturales, pero su intención era siempre como cuestionar por qué Tepito seguía siendo un barrio bravo, por qué Tepito seguía siendo como punto violento, como una serie de caracterizaciones que lo único que hacían era como concretar al sujeto violento marginal, ¿no? Sí, como que, Eh, bueno, adaptaran o se lo creyeran, lo internalizaran, ¿no? Sí, entonces más bien ahí nos dimos cuenta que era como cómo las narraciones o los discursos también construyen sujetos, ¿no? Entonces, fue muy interesante esa investigación porque un poco yo también iba con la idea, o sea, mi pregunta inicial era, ¿por qué en Tepito hay tantas intervenciones culturales? ¿Y por qué además los tepiteños no responden a esas intervenciones culturales? Porque no van, o sea, no van no van a esas intervenciones y también es muy curioso ver cómo en una de las ciudades en donde hay más museos, los tepiteños tampoco asisten a los museos, ¿no? Entonces un poco también ahí fue como pensar qué estaba pasando con eso y bueno, los tepiteños así me enseñaron una super lección diciéndome, o sea, no me lo dijeron evidentemente con esas palabras, pero diciéndome pues es que las intervenciones culturales lo que han querido siempre es moldearnos, ¿no? A culturizarnos, ¿no? Como la idea occidental que tiene que ser la cultura, ¿no? Con esta idea bastante blanqueada de lo oculto es lo que está en los museos, lo oculto es lo que está en las instituciones, lo oculto es vestirse de tal manera o hablar de tal manera. Entonces, bueno, esa fue como una investigación que a mí me ayudó mucho para intentar también comprender mis propias prácticas culturales, porque pues en realidad yo me he dedicado mucho también a la gestión cultural. Creo que ahí está como mayormente mi profesionalización, si le queremos nombrar así. Entonces, a mí la psicología social me ha ayudado mucho a preguntarme muchas cosas, ¿no? O sea, como a descolocarme de ciertos lugares para poder escuchar a las comunidades, para poder escuchar a los grupos, para poder escuchar a las instituciones, ¿no? Eso también me enseñó mucho. ¿Quieres
que esperemos entrando. Parece que ya se unió la compañera. Disculpe. Ella entrará en la siguiente ronda. Bueno. Sí, hola, Lina. Sí, entonces, bueno, te decía que yo en realidad he estado como en los dos campos, ¿no? Como desde la psicología y en la gestión cultural, que en realidad yo no pensaría que son tan distintas, ¿eh? Pero bueno. Después de esto, después de la maestría, ¿qué pasó después de la maestría? Bueno, seguí como haciendo proyectos culturales y yo tenía muchas ganas de estudiar o hacer como educación formal en artes, porque te decía que toda mi educación había sido como no formal en ese sentido, ¿no? Entonces me fui a hacer una maestría a Puebla, en la UAP, sobre estética y arte. Allá pude tener como otro panorama, como que accedí, digamos, a otras herramientas conceptuales para comprender como mi campo profesional, que fueron los estudios de coloniales o descoloniales. Entonces, un poco a lo que ya te había mencionado, ¿no? Como este proceso de comprender la colectividad, de comprender lo comunitario, de comprender los procesos grupales y de comprender los procesos institucionales, pues le sumé como la categoría raza, por ejemplo, en toda esa comprensión. Un poco también yo creo que tiene que ver con mi historia de vida. Yo creo que todo lo que hacemos siempre tiene que ver con algo que nos atraviesa, ¿no? Entonces, en parte yo había estado intentando, dentro de mis propias investigaciones, entender mi contexto. Yo soy una mujer de la periferia de la Ciudad de México, yo nací en Ciudad Neza, ahorita estoy en Chimalhuacán porque acá es donde viven mis papás y porque entré al doctorado, entonces tuve que venirme con ellos porque yo vivía en Puebla, pero creo que este intento como por comprender los procesos culturales que pasaban en estos lares, en estos lados, ¿no? Sobre todo pues en el oriente de la ciudad, que por eso también fue que Tepito a mí me ayudó a comprender un poco eso, por eso también me fui como a investigar pues con esa colectividad tepiteña, y entonces yo pensaba que este asunto de cómo opera la cultura en ciertas comunidades, ¿no? Como te decía, que sentía yo que estaba operando con un proceso civilizatorio, yo decía, es que algo nos falta para comprender ese proceso civilizatorio, porque no solamente es que seamos comunidades o poblaciones empobrecidas o que seamos mujeres empobrecidas o comunidades marginales, por llamarles de alguna forma, sino que eso también tiene que ver con un proceso histórico de división racial, ¿no? Y de procesos de colonización y cosas así. Entonces, bueno, la maestría ya como que me ayudó a ordenar también todas estas comprensiones desde los procesos coloniales y cómo se ha venido como reactivando, ¿no? La colonialidad en los procesos culturales. Y bueno, ya después de la maestría, pues seguí, o sea, yo seguía trabajando con procesos culturales, me tocó estar dentro de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, con este programa que se hizo muy grande, con el programa de cultura comunitaria. Y yo creo que ahí fue en donde más se me exigió, digamos, como la realidad concreta, me exigió de las herramientas de la psicología social.
porque yo ahí era, digamos que yo era como era una promotora cultural, ¿no? Yo estaba en un centro cultural que se llama El Rule, no sé si lo ubican, está al lado de la Torre Latino. No había Y escuchado de ahí, él. ¿no? Vayan, es un lugar muy bello, porque además es como una especie de oasis en el desierto, porque pues el Zócalo, o sea, bueno, el centro, ven cómo está así todo concreto, y el Rule es un jardín muy bonito. Es un, bueno, anteriormente era un atrio de la iglesia que está ahí al lado de la torre, pero ahora ya se hizo como una especie de placita, y al lado hay un edificio, que ese edificio en realidad le pertenece a Slim, pero Slim le dio el comodato a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que le pudiera operar ahí como centro cultural. Entonces, es un centro cultural que tiene pues, múltiples actividades de muchas cosas. Si tienen oportunidad, vayan, tienen galería, tienen talleres, tienen conferencias, hacen unas cosas muy bonitas también. Bueno, no sé si lo sigan haciendo, pero de estos encuentros de bailadores, en donde ponen música y tú vas a bailar, sí, o no importa si vas solo y así, es una cosa muy bonita. Pero bueno, tienen muchas actividades. Bueno, yo estaba ahí como promotora cultural y era parte de un colectivo que se llama Catas Nodos de Autoformación, que nuestro trabajo era crear, bueno, inicialmente nuestro trabajo fue hacer un proyecto de formación para formadores. O sea, nosotros nos teníamos que encargar de hacer programas y dar talleres a los talleristas de pilares, de faros y de todo lo que era el programa de cultura comunitaria. Después, por cuestiones internas del mismo programa, eso ya no se pudo llevar a cabo. Era una idea muy bonita, pero pues finalmente la política siempre arruina muchas cosas y Ujú. ya no se puede llevar a cabo, pero nosotros seguimos operando como colectivo y hacíamos muchas propuestas eh, como las que te venía diciendo, ¿no? Como espacios para crear colectividad, espacios para pensar la colectividad y demás. Entonces, en esos espacios empezaban a surgir ciertas problemáticas que necesitaban ser atendidas. Entonces, por eso les decía yo que ahí es en donde creo que digamos, como que mis herramientas de psicóloga social tuvieron que salir a ayudarme, porque finalmente si yo estaba ahí como promotora y no como psicóloga social, yo creo que no, o sea, no hay distinción entre una y otra, ¿no? Ahí entonces hubo situaciones, por ejemplo, en un momento en donde hubo una agresión sexual en uno de los grupos en los que yo estaba coordinando. Y claro, o sea, pudo haber sido mi reacción punitivista, por ejemplo, ¿no? De castigar al compañero y de hacer como que no pasa nada, ¿no? Entonces lo castigamos, que se salga y seguimos trabajando como si nada hubiera pasado. Entonces ahí fue como uno de los mayores retos porque pues yo dije, o sea, es que no tenemos que trabajar con esto porque los grupos se pueden dividir por situaciones así, ¿no? Entonces ahí es en donde dije, pues tenemos que trabajar con lo que pasó, tenemos que trabajar con el grupo, que el grupo lo resuelva, que el grupo decida qué hacer, que el grupo movilice las emociones para que no se queden estancadas. Entonces fue como un ejercicio como muy consciente en ese sentido, ¿no? Creo que todos Entiendo. los demás ejercicios habían seguido, o sea, que habían tenido como las mismas circunstancias, los otros procesos que les comento de gestión y de promoción cultural, pero no había sido una práctica de psicología social tan consciente, ¿no? Y ya esta vez sí sí me pareció que sí era como, como más
no sé, o sea, yo creo que por las circunstancias que estaban pasando, o sea, que había un montón de emociones de por medio, ¿no? Que había situaciones difíciles de manejar, como es la agresión sexual, y que había también una demanda por parte de la institución de resolverlo, pero les digo, o sea, la institución pudo haberlo resuelto como ha venido resolviendo desde siempre estas cuestiones, ¿no? O omitiendo, o sin impunes, o, o Un simplemente despido. haciéndose gorda, ¿no? Entonces, bueno, pues ese ha sido un poquito mi recorrido. Creo que ya me extendí, fueron media hora del primer punto, Ingrid, perdón. Está bien, así respondió varias preguntas que teníamos sobre cuáles han sido sus trabajos, qué experiencias ha tenido en sus trabajos y cómo la perspectiva de la psicología social ha dado pues ha sido como una herramienta para su trabajo en la resolución de problemas. Aquí lo que quisiera resaltar es qué habilidades y competencias considera usted que fueron más importantes durante todos esos proyectos. Yo creo que el trabajo con grupos, el saber mmm, cómo funcionan los grupos, el identificar ciertas situaciones con las que se tienen que trabajar y resolver para que los grupos no terminen siendo o no terminen disolviéndose o no terminen siendo grupos más violentos, ¿no? Yo creo que eso por un lado, y por otro lado la escucha. Creo que si algo nos caracteriza a los psicólogos sociales o nos diferencia del resto de la psicología, es una escucha mucho más ampliada, ¿no? O sea, no es una escucha clínica, no es una escucha individual, sino es una escucha que tiene que estar más aperturada a eso, a lo colectivo, ¿no? A entender cómo funciona lo colectivo, a, a vislumbrar también que lo colectivo y lo comunitario también pueden ser horizontes políticos, no solamente una cuestión orgánica, ¿no? De que pues somos evidentemente seres sociales, sino también pues una construcción político-ideológica de decir, bueno, el mundo nos está obligando cada vez más a ser más individualistas y eso en realidad nos está llevando al deterioro social, ¿no? Entonces, la construcción de colectividades también es un asunto político y entender que nuestro trabajo como psicólogos sociales es reforzar esa colectividad o brindar herramientas para que esas colectividades persistan si es que ya existen, ¿no? Si ya trabajamos con grupos definidos, por ejemplo, eh, cómo hacer que esos colectivos persistan, se fortalezcan, crezcan. Yo creo que esa es como de nuestras mayores herramientas. Muy acertado los puntos que da porque veía un video de la APA que ponía creo que 25 tendencias de la psicología y marcaba, como usted dice, lo del fortalecimiento de los grupos, en este caso de los grupos marginados, también hablaba, también sobre la pobreza y las metas que se tienen en los países con las políticas para atacar ese problema. Ciertamente, la psicología social trata de resolver o dar soluciones para, pues, los problemas que le atañen a todos, ¿no? Exactamente. Muy Sí, bien. apenas leía un texto que es un texto en realidad feminista, pero hablaba sobre eso, o sea, sobre cómo los feminismos, habla de feminismos negros en Estados Unidos y de cómo los feminismos negros, su horizonte político era la justicia social. Y en ese sentido creo que nosotras también trabajamos por ahí, ¿no? O sea, como, pues sí, como un horizonte político como de justicia social, ¿no? O sea, que también ahí hay que tener mucho cuidado porque
a veces nosotros nos posicionamos como si fuéramos, o idealmente nos gustaría, o caminamos como si fuéramos una especie de salvadores. Y creo que eso hay que tener cuidado por varias cosas. La primera, porque pues no, o sea, no creo que haya un salvador y no creo que nosotras podamos serlo, pero también porque eso nos coloca en un lugar como si estuviéramos fuera de las problemáticas sociales, que también es algo que fomenta mucho la academia objetivista occidental, ¿no? De hacernos pensar que somos investigadores al margen de los problemas sociales, al margen de lo que nosotros podemos entender por grupos marginados, al margen de lo que nosotros podemos entender como comunidad o no. Y creo que ponernos o tomar posición ante eso nos hace tener mejores herramientas para poder ayudar, ¿no? Porque muchas veces nos subimos como en nuestro tabique de profesionales y queremos desde ahí educar o reeducar a los grupos o decirles cómo hacer o no las cosas. Y muchas veces eso termina siendo violento para los mismos grupos y eso hace que se debiliten más, ¿no? O que se generen más violencias y demás. Creo que es importante, ¿no? Tomar eso en cuenta dentro de nuestras prácticas. Correcto. Al ser como, bueno, adoptar el pensamiento individualista hace que nos creamos eso, lo de que somos los salvadores, cosa que falta un análisis más profundo, cosa que no todos lo tienen y existen ciertas desigualdades en eso. Bueno, mi compañera Lina seguirá con el siguiente eje temático, que es el campo de trabajo real. Adelante, Lina. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Alina. Buenas noches, licenciada. Muchísimo gusto conocerla. Muy interesante todo lo que nos está platicando, la verdad. Eh, ahorita lo que he escuchado me ha dejado muy, con la boca abierta, ¿no? Leía también un poco que está en el campo feminista, pero no sé si realmente es como donde está ahorita directamente su trabajo o cuáles son como su campo real de trabajo ahorita. Bueno, ahorita estoy en el doctorado en estudios feministas en la UAM, en Xochimilco. Pero claro, o sea, es que, ¿sabes? O sea, algo que he aprendido últimamente, que me han casi obligado a sistematizar mis procesos, porque también justo en el conversatorio en la UAM, ¿no? Me hacían estas preguntas y ahí como que entendí que quizá por cuestiones de facilitarnos la comprensión de las cosas, dividimos la vida, ¿no? Dividimos el campo social en disciplinas, y también así queremos pensar nuestras propias vidas, ¿no? Así como de cuál es tu trabajo profesional o cuál ha sido tu formación o cuál ha sido por ejemplo, en mi caso, ¿no? Tu proceso activista. Y yo lo que creo o lo que he estado pensando en revisión de lo que he hecho es que yo no le encuentro una diferencia. Claro, o sea, puedo encontrar una diferencia cuando estoy estudiando porque pues se me piden ciertos requisitos institucionales. Por ejemplo, ahorita en la UAM estoy así vuelta loca porque pues ya va a terminar el trimestre, ¿no? Entonces hay que entregar cosas y demás. Pero en realidad, o sea, en la práctica
en la práctica, digamos, no institucional escolarizada, yo creo que no ha habido como una diferencia de acción entre el activismo feminista y mi trayectoria profesional de gestión cultural y psicología social. Por ejemplo, lo último que estuve haciendo fue en Puebla y lo que hacíamos eran círculos de lectura sobre el amor romántico. Y eso puede decirse, bueno, nos reuníamos a leer a Bell Hooks, por ejemplo, ¿no? Pero no, o sea, era más allá de eso, porque eran compartir nuestras experiencias con el amor romántico y bueno, eso desataba un montón de cosas que claro, por supuesto, yo ahí tenía que sacar otra vez lo psicóloga social, ¿no? Como para entender el grupo, como para comprender qué era lo que necesitábamos, ¿no? Como mujeres que estábamos pasando por estos procesos, para alentar a seguir trabajando en esto, para pensar cómo esta cuestión del amor romántico nos atravesaba en nuestra vida en general, ¿no? En nuestro trabajo profesional, nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, pues en realidad creo que ha sido, yo no pensaría en dividir, ¿no? Ni mi activismo feminista, ni mi trabajo profesional en gestión cultural y la psicología social. Creo que han caminado. A mí me gusta mucho la metáfora que hacen las mujeres tejedoras, ¿no? Que es como este asunto de ir hilando en el sentido como de ir pensando, ¿no? Las feministas comunitarias dicen como hilando fino, ¿no? Así cada vez como que vamos pensando más finamente las capas bueno, en el feminismo, por ejemplo, las capas de opresión que hay con las mujeres y demás, pero después de ese hilo lo tenemos que tejer con otras personas, pero también con varias actividades nosotras mismas. O sea, yo puedo pensar en eso. Una de mis actividades ha sido el activismo feminista, otra ha sido la gestión cultural y en las dos veo mi campo de la psicología social muy presente en las dos. Y pues bueno, Sí, me imagino. Perdón, sí, 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 continúe. Elena. No, todo. Sí, me imagino que por lo que nos platicaban, ¿no? De los grupos sociales, pues, ahora sí que, pues, está trabajando en un ámbito donde, pues, hay muchos sentimientos encontrados, ¿no? Como lo es el ámbito del feminismo. El otro ámbito, como nos comenta, de la gestión cultural, no tengo como una imagen mental muy bien de a qué se refiera, pero nos comenta que es acerca de los grupos. No sé cuánto tiempo lleve trabajando en esto o qué funciones realmente son las que usted desempeña. Mira, claro, es que la gestión cultural puede entenderse como esta cuestión de gestionar proyectos culturales, desde gestionar un festival, por ejemplo, Mm, no, ya. no sé, un festival de teatro o un festival de artes plásticas o lo que sea, o de gestionar una exposición. Yo trabajo más como con artistas visuales y artistas plásticos, ¿no? O sea, como de gestionar una exposición, de gestionar conferencias, de gestionar talleres, hacemos muchos talleres, Mm, pero digamos que yo me he encaminado más con la gestión cultural como para gestionar proyectos culturales que se encaminen a lo comunitario. Por ejemplo, ahí en el RULE, uno de los proyectos
que creo nos salió más bonito, o bueno, no, hubieron varios, pero uno de los que por lo menos en los que yo estuve como más involucrada fue el generar un servicio social artístico que iba de no de romper en principio con la idea del servicio social individual y de romper con la idea del servicio social como una especie de servilismo, ¿no? Como de que entonces necesitamos a los chavos para que nos saquen copias, para que nos pongan el café, para que resuelvan las cosas técnicas que nadie quiere resolver, ¿no? Queríamos romper un poco con con ese esquema de funcionamiento que venía siendo el servicio social y sobre todo en hacer un servicio social que pudiera ayudar a las personas que salieran de carreras en artes. Entonces lo que hicimos fue crear un servicio, o sea, lanzar una convocatoria y decir, ¿quieres hacer tu servicio social con nosotros? Ven y inscríbete, pero el servicio social va a ser crear obra, en principio. Va a ser crear obra y va a ser, van a crear obra, pero de manera colectiva. O sea, cosa que a nosotros nos parecía casi malévolo hacerlo porque sabíamos que las personas que trabajan, o bueno, que vienen de carreras en artes, no trabajan en colectivo, o sea, casi que les obligan a trabajar individualmente y hay ahí Son como muy solitarios, una, ¿no? sí, o sea, trabajan ellos en solitario, ya sabes, esta idea del artista en su estudio, ¿no? Así, que nadie lo moleste porque las musas van a llegar en cualquier momento y va a crear la genialidad. Pues bueno, nosotros queríamos romper con todo eso y decíamos que tenían que hacer obra y que esa obra la tenían que hacer en colectivo, pero además que tenían que responder a una de las tres, de los tres temas que nosotros íbamos a proponer. El primero era feminismos y luchas de mujeres, el segundo era territorio y ecología, y el tercero era cuerpo y artes expandidas, una cosa así. Entonces, bueno, creo que surgieron ahí dos generaciones de servicio social así, o sea, estuvimos un año haciéndolo, poquito más de un año, y funcionó súper bien, o sea, bueno, claro, con todas las avenencias que trae el trabajar en colectivo, ¿no? Porque no, o sea, les costaba trabajo ponerse de acuerdo, les costaba trabajo sobre todo el generar colectivamente, ¿no? Como que estaban acostumbrados a que cada quien hacía algo y después llegaban y pegaban todo lo que estaban haciendo. Entonces, eso fue como una experiencia muy padre, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, como con la percepción que tenemos de nuestro trabajo como psicólogos sociales, ¿no? O sea, no solamente es llegar y resolver problemas, sino también es de proponer soluciones. Y creo que eso también a mí me ha ayudado mucho, pues, ¿no? Como tener como esta percepción mucho más amplia de los contextos sociales, ¿no? De cómo funciona. Digo, también será por un poco por una cuestión guamera también que somos muy, pues, muy de la teoría crítica. No sé cómo estén ustedes allá en la UNAM, pero acá es como mucha teoría crítica, ¿no? Incluso era como muy postestructuralista, veíamos como mucho a Foucault, Derrida y cosas así como en donde todo se cuestiona, todo se critica, ¿no? No hay certeza alguna. Entonces, bueno, claro, pero pues era así como de, bueno, ya sabemos que el mundo está horrible y ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, pues más bien eso, como de proponer otras cosas y proponer espacios en donde empecemos a generar lo que también muy guamero, ¿no? Crear nuevas subjetividades, ¿no?
cómo se crean, en dónde se crean esas nuevas subjetividades, y nosotros lo apostábamos desde lo colectivo, ¿no? ¿Cómo creamos ese sujeto colectivo? Y también nosotros como implicados en esa situación, ¿no? O sea, pues nosotros somos sujetos también, o sea, seremos muy psicólogos y lo que sea, pero también somos sujetos que estamos implicados en esta realidad, en este contexto. Entonces, pues era como imaginar, o sea, era como una invitación, o es una invitación a imaginar la creación de otro tipo de espacios, ¿no? Wow, no, pues sí. Me imagino que va a haber sido complejo idealizarlo y luego ponerlo en práctica y ver qué pasa, ¿no? En ese momento, ya con las personas. Dice que yo, en lo personal, pues se me había complicado mucho el comenzar a estudiar esta carrera, que pues hoy en día se me hace súper interesante el ver y conocer los puntos de vista de cada persona, y sobre todo en este ámbito de la psicología social, que pues, digamos, todavía la clínica es como dicen, ¿no? Un poquito más certera, pero en la social es como quizás subjetivo o no sabría yo describirlo, y realmente, como usted nos platica, está siendo muy didáctico, ¿no? La forma en la que lo están aplicando se me hace muy impresionante. Y ya por último, yo quisiera saber si usted en su centro de trabajo, ahorita donde está laborando, le están dando algún tipo de capacitación, o seguía con lo que está estudiando para ir, pues digamos, creciendo, ¿no? En este ámbito social. No, la verdad es que no. Bueno, creo que les voy a, no las quiero como entristecer ni mucho menos, pero creo que la psicología social está un poco infravalorada, porque en realidad tenemos muchos campos de acción. O sea, nosotros donde nos pongan, podemos hacer algo, ¿no? Donde nos pongan, así sea en una empresa como Bimbo o Coca-Cola, estoy segura que podemos proponer, ¿no? Resoluciones a conflictos, o mejorar el ambiente laboral, o crear estrategias para que la empresa mejore porque sus empleados necesitan mejorar anímicamente. O sea, estoy segura que nosotras podemos intervenir en esos espacios, ¿no? Pero en realidad no se le, o sea, como que no se piensa que la resolución de conflictos colectivos o que el trabajar con las emociones colectivos pueda tener mejores resultados, por ejemplo, en empresas como esas, ¿no? O sea, no le apuestan a eso. Hace poco a mí me invitaron a participar en unos talleres para darles una cosa como de, no recuerdo cómo le llamaron al taller, pero era para trabajar con las taquilleras del metro, porque parecía que una de las mayores quejas que había con el sistema del metro era que las taquilleras eran muy malhumoradas. Entonces, ahí se les ocurrió que, bueno, los psicólogos sociales podíamos tener algo que ver con eso, y entonces quisieron hacer talleres, ¿no? Pero no es, o sea, eso a mí me pareció muy interesante, pero no es la norma, ¿sabes? O sea, no es que las empresas se preocupen por las cuestiones emocionales de sus empleados. No es que incluso en las instituciones públicas, que pensaríamos que tendrían como por lo menos un interés, ¿no? Mayor en cuanto a lo social, ¿no? A lo colectivo, y más ahora con esto de que en la Ciudad de México para todo es comunitario y todo es colectivo. En realidad no
no se le quiere invertir en eso, ¿no? Entonces creo que está bueno también como camuflajearse de otras cosas, o sea, a mí por eso yo les decía, a mí me ha funcionado camuflajearme de gestora cultural, pero bueno, también porque pues me gusta, ¿no? Las cuestiones del arte y demás, pero sí, o sea, como que una hay que camuflajearse para poder entrar en esos rollos, y en ese sentido creo que también por lo mismo no invierten en cuestiones de capacitación. Entonces, creo que eso nos toca también como ya personalmente irnos formando. Y eso sí también creo que hay bastante oferta en ese sentido. Y también que no, o sea, que pensemos en que nuestro campo no hay que limitarlo solo a la psicología, ¿no? Por ejemplo, yo me he apoyado mucho en la filosofía, me he apoyado mucho en la antropología, mucho en la sociología. Entonces creo que también como tener como una apertura a otras disciplinas y como irse formando en otras disciplinas, también nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho, y también pienso que nosotras como psicólogas tenemos mucho que aportar a las otras disciplinas, porque también las otras disciplinas como que no se preocupan mucho por la subjetividad, ¿no? No se preocupan mucho por los procesos. Bueno, habrá quienes, ¿no? A lo mejor la antropología se preocupe por los procesos comunitarios y demás, pero no tienen como ese hilando fino de pensar en la subjetividad, en la construcción de subjetividades grupales, o bueno, de subjetividades y los procesos grupales. Y creo que nosotras tenemos esa ventaja, ¿no? Como de pensar o de tener estas herramientas más, pues sí, un poco más finas como para poder aportar a otras, tanto a las instituciones como a otras disciplinas, ¿no? Yo creo que hasta en la vida diaria, ¿no? En todas partes, yo, ahorita que lo que platica de los grupos sociales en el trabajo, pues es real. O sea, yo en mi trabajo, que están peleadas áreas, un área con la otra, y realmente si en lugar de querer ponernos el pie, nos pusiéramos a decir, ¿sabes qué? Yo hago mi parte, tú haces tu parte, nos apoyamos en lo que está en medio, y el trabajo sale muchísimo mejor, más rápido, más sencillo para todos. Al contrario, es muchísimo estrés laboral porque ya están tirándose la piedrita o cazando, ¿no? Los pequeños errores para que le vaya peor al otro, ¿no? Que a mí. Entonces, wow, yo creo que tiene mucho que ver, y pues yo, no sé, me quedo como con esa parte muy interesante, y que realmente, como dice, yo creo que podemos aportar, ¿no? En este sentido, en cualquier ámbito de nuestra vida diaria. Entonces, ahorita para la siguiente parte, le voy a ceder la palabra a mi compañera Ingrid. Gracias, Alina. La parte que comentaron sobre su trabajo y los problemas que se ha encontrado, ciertamente es interesante y creo que se repite en varios grupos. Ahora, la última pregunta. En las tendencias actuales de la psicología social, ¿usted cuáles considera que son las estrategias para promover la inclusión, la diversidad y la equidad en la sociedad? Las estrategias para promover, no sé, o sea, yo creo que como cada sector de la sociedad puede tener sus propias estrategias, ¿no? O sea, así como escucho la pregunta, puedo pensar más bien en estrategias institucionales que gobierno ha propuesto, ¿no? Para mayor inclusión, por ejemplo, en la cuestión de la equidad de género, este asunto de la cuota de género. Creo que es mucho más fácil verlo cuando hablamos de género porque ha tenido mayor impacto, ¿no? Pero todas son propuestas muy aditivas, o sea, que lo que proponen es como
incluir, o sea, ese es el problema, creo, que lo que hemos querido es hacer que la sociedad en la que vivimos, así tal cual como la tenemos ahora, es incluir a las personas que han estado alrededor. Y en realidad creo que ese ha sido el problema, porque dirían las feministas comunitarias, nosotros no queremos ser parte, es que lo tengo en un libro, pero no lo tengo aquí ahora y no recuerdo muy bien la frase, pero la idea es que nosotras no queremos ser parte de su 99%, lo voy a decir así, como de mierda, ¿no? El punto es ese, o sea, que el sistema en realidad nos hace pensar que con la inclusión se van a mejorar las cosas, porque ya va, o sea, porque vamos a tener mujeres en el Congreso, porque vamos a tener a personas con capacidades diferentes en el Congreso y entonces, o sea, eso ya va a dar mayor amplitud, una especie como de Disney, ¿no? En donde ya se incluyen Utopía, ¿no? pieles de diferentes colores y, ¿no? Y ya tenemos una película de Barbie hablando sobre género. Entonces, pienso que en realidad nuestro trabajo sería más como complejizar o problematizar. Tenía un amigo que siempre me decía, es que ustedes todo quieren problematizar, pero es que sí, o sea, es como problematizar la sociedad, el contexto en el que estamos, para, no para incluir, sino más bien para saber por qué se está excluyendo, para saber por qué, cuáles son esas, cuáles son esas estrategias o esas ideologías con las que se ha formado el mundo que ha permitido que haya esas exclusiones. Y más allá de incluir a los no incluidos, pues es más bien como romper esas estructuras que hace que alguien quede afuera. Es visibilizar eso, o sea, es visibilizar el por qué la exclusión, ¿no? Ya sé que me estoy aventando choro que quizá no responda a la pregunta, pero es que a mí me gusta mucho trabajo pensar en inclusión, ¿no? En ese sentido. Aunque creo también que, claro, es como un paso que tenemos que dar, o sea, no por eso me voy a pelear con las políticas de inclusión y decir, no, saquen a todos los indígenas de las escuelas o saquen a todas las mujeres del Congreso. No, no vayan a editar esto y poner solamente este pedazo en, ¿no? Esas son las noticias. No, 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 no. No se trata de eso, ¿no? Claro, por supuesto que celebro que eso pase, celebro yo poder ahora estar haciendo un doctorado en estudios feministas, pero el asunto va más allá, o sea, va como de entonces cuestionarnos cómo funcionan estas estructuras que hacen que haya excluidos. Por eso es importante decir que las personas no son, que las personas, por ejemplo, no fueron esclavas, sino fueron esclavizadas. O que las personas no son pobres, sino son empobrecidas. Porque no es una cuestión ontológica, o sea, no es una cuestión de que las personas son como son por generación espontánea, sino porque hay toda una estructura que ha posibilitado que eso sea así, ¿no? O sea, el que haya pobres en el mundo no es una cuestión de azar, sino es una cuestión estructural. El que las mujeres hayamos estado fuera de la historia no es porque hayamos sido mujeres, sino porque ha habido una estructura patriarcal que nos ha dejado fuera. Y en ese sentido, así con muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la apuesta no está en incluir o no, o no sería nuestro horizonte político del estar incluyendo, porque además cada vez va a salir más, evidentemente, más cuestiones a incluir, ¿no? Por ejemplo, el movimiento LGBTQI+ nos ha enseñado que hay una diversidad
de sexualidades que ya ni siquiera se pueden nombrar, ¿no? Y claro, o sea, y este asunto de el LGBTQ y T más nos está enseñando en que en realidad, pues las categorías son tan vastas, ¿no? Que ya no necesitamos incluirlas, lo que necesitamos es romper con la idea de género, por ejemplo, ¿no? Para que entonces no tengamos que estar categorizando así la multiplicidad o diversidad de géneros, sino más bien romper con la idea de género binario y decir, uy, pues sí, o sea, ya lo demás es lo de menos, pues, porque ya no habría discriminación porque tú fueras pansexual o porque tú fueras demisexual o porque tú fueras lesbiana, ¿no? No sé si me estoy dando a entender. Yo lo veo como que es un proceso de comprensión y no tan solo quedarse con una ideología para evaluar la vida de los demás. ¿No lo cree? Bueno, es lo que yo puedo asumir Sí, ahorita. sí, Sino claro, o como sea, no las tener herramientas, exactamente una etiqueta. Ay, perdone. o sea, que las herramientas que nosotros generemos como psicólogas sociales va a ser para comprender las estructuras más que para incluir a las personas marginalizadas. O sea, va a ser más para hacernos comprender en colectivo, en grupo y demás cómo funcionan las estructuras que nos hacen tener ciertas dinámicas, que nos hacen tener ciertas emociones, que nos hacen tener ciertas formas de colectivizarnos o no, ¿no? Entonces, evidenciando esas estructuras, lo que por lo menos lo que yo entiendo que lo que propone la psicología social no es que nos quedamos sin estructuras o que nos quedemos sin instituciones o que no, porque parece que nos ponemos a criticar todo así como de, a ver, entonces que nos volvemos ermitaños y ya no hacemos nada, ¿no? Para que no haya problemas sociales. Y no, o sea, en realidad es como comprender cómo funcionan las estructuras de poder como para que haya excluidos, intentar desestabilizar esas estructuras y crear otras que en ese momento nos funcionen. Hasta que nos dejen de funcionar. Y hasta que nos dejen de funcionar vamos a crear otras. O sea, los seres humanos somos, lo que siempre decimos los psicólogos sociales es que los seres humanos somos sujetos en devenir. O sea, que todo el tiempo estamos en proceso de subjetivación, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo estamos produciendo, todo el tiempo estamos generando nuevas ideas, estamos moviéndonos de nosotros mismos. También por eso es importante como complejizar o problematizar las identidades, ¿no? Porque, o sea, muchos dicen eso, o sea, las identidades, es difícil pensar como una identidad como concreta, cerrada, estable, ¿no? Y decir, bueno, un indígena es un indígena y siempre va a ser un indígena y siempre vamos a tener la idea de lo que es un indígena. O sea, no, o sea, los procesos de identidad, identificación van a ser móviles, ¿no? O sea, puede ser un indígena que en un momento vivía en su comunidad, pero ahora es un indígena que vive en la ciudad y su proceso de identidad va modificándose conforme va pasando los procesos de adaptación en otros territorios, no sé. Pero bueno, el asunto es ese, o sea, como entender que la psicología social nos permite ver eso, que somos sujetos en devenir, que somos, que le apostamos, ¿no? Por producciones de nuevas subjetividades, de procesos colaborativos y que esas nuevas subjetividades, como pensar en dónde se fomentan, en dónde se forman, bajo qué criterios y bueno, un montón de cosas más, ¿no? No sé si las confundí más. Pues
No, nos dio como una visión práctica de lo que se ha venido haciendo desde el punto de vista de las políticas de gobierno y también con una visión de la psicología social que más bien es de, como usted dice, detectar el problema, visibilizarlo, no tratar de incluir, o sea, a la fuerza, pero aquí la cuestión es la comprensión de esas personas. Algo que quisiera rescatar, que hacen intervenciones que promueven la comprensión intergrupal, empatía y la cooperación. Es lo que leía en un artículo y con lo que usted comenta se confirma. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Alina. Ya, pues para que vayamos concluyendo con esta entrevista, quisiera preguntarle si tiene alguna duda o quisiera comentarnos algo extra sobre lo que ha sido su trabajo o algún comentario que usted tenga para nosotros. Pues en realidad a mí me hubiera gustado más escucharlas a ustedes como, bueno, para que fuera como una charla más dialógica, ¿no? De qué es lo que están viendo, cómo entienden ustedes la psicología social, qué expectativas tienen, no sé, o sea, o como por qué fue que ustedes empezaron a estudiar este campo. Ok. Bueno, en mi caso, que ya había probado otras carreras, pues de pronto creo que me estoy dando cuenta que quiero a aprender a ayudar a los demás, ¿no? Porque yo fui ayudada en un momento en el que no tenía como un rumbo fijo, y no sabía como que qué hacer, ¿no? Y me dijeron, lo que necesitas es una razón de servir. Y de repente, pues llegó la carrera a mi mente, ¿no? Y dice, no, es que no quieres estudiar matemáticas o algo así. Y les digo, no, realmente yo estoy en una ingeniería, pero no me sentía como que parte de esa, como usted lo diría, como esa comunidad, ¿no? No me sentía identificada, no me sentía cómoda o no sé, integrada. Entonces, llego en esta parte y empiezo a estudiar y se me complica mucho porque toda la parte filosófica, ¿no? Ha sido para mí, en lo personal, complicado comprender, y sobre todo en la parte de la psicología social un poco más. Y con lo que nos platica el día de hoy, me quedo con una visión más práctica, como comenta mi compañera Ingrid, mucho más didáctica, con una visión mucho más amplia de lo que realmente se puede hacer y hasta me atrevo a decir que estoy pues, más emocionada, ¿no? De continuar con esta. Y si hay campo para hacer prácticas sociales, ahí me apunto yo con usted. Sí, sí, sí. Por cierto, les quiero compartir unas conferencias que va a dar una compañera que ella se vinculó mucho con la psicología social latinoamericana y publicaron un libro en Argentina sobre psicología social como de la psicología que deviene de este pensador que se llama Martín Baró. No sé si lo conozcan, pero igual les paso el flyer para que por si quieren ahí escuchar de qué va la psicología social latinoamericana. Es muy bonita y es muy interesante. Ahora sí, Ingrid. Ingrid, no sé si quiere agregar algo. Sí, con respecto a las expectativas o lo que sé de las psicologías sociales, que me pareció interesante cuando nos dejaron ¿cómo se llama? Los recursos para que nosotros veamos. El punto que mencionaban de que la psicología social se encarga en estudiar el comportamiento del individuo en los grupos, cómo nos formamos nuestras visiones del mundo, qué es lo que queremos lograr. Y ahorita con lo que usted menciona, lo de la comprensión, que es un tema que ha sido reciente en mi interés, por lo mismo el tema feminista. He estado teniendo cierto interés y creo que la psicología social nos ayuda a comprender esos cambios en la sociedad. Como usted menciona, las estructuras que teníamos antes tal vez no funcionan ahora y como usted dijo, el humano está en constante devenir, entonces
Me parece un tema sumamente interesante y más con el tema que usted menciona de la psicología social latinoamericana. Nosotros tenemos que generar nuestro conocimiento, ¿no? A tener que apoyarnos de los europeos o de otros países. Pienso que es importante que nosotros como profesionales también tengamos ese aporte a nuestro conocimiento. Con eso sería lo que cierro. Sí, lo que entiendo entonces es que ustedes están en la carrera de psicología y ahorita están viendo psicología social, ¿verdad? Así O Sí, es. la así es. carrera es en psicología social, ¿no? ¿Verdad? Todavía no tomamos el curso de, ¿cómo se llama? Profundización. Ajá. Ujú. Así es. Ya, Podemos escoger como los campos y ya. el clínico y el educacional y esto. Entonces, ahorita estamos como en una parte donde estamos viendo lo básico de todos. En general, claro. Así es. Sí, 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 sí. Ay, miren, me hubiera gustado escucharlas antes porque creo que les hablé y les solté así el choro como pensando en que ustedes quizá ya sabían de qué iba la psicología social. Pero bueno, espero no haberlas confundido más y haber ayudado un poco en su comprensión. Pero bueno, sí, en general, fíjense, en la psicología social, recuerdo cuando yo estaba en la licenciatura, siempre se decía algo así como, es que toda psicología tendría que ser social, ¿no? O sea, es como un poco absurdo pensarnos individualmente, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahorita yo tengo un compañero que, bueno, un gran amigo que él trabaja psicología clínica, él se especializó en psicoanálisis y trabaja con niños. Ahorita hay como mucha demanda para trabajar con niños. Entonces dice que uno de los mayores problemas para trabajar con niños son los papás, ¿no? O sea, como de, bueno, claro, porque los papás quieren, o sea, te los mandan como para que tú los resuelvas como si fueran carros, ¿no? Sí, así como de, ay, por favor, arréglemelo porque anda fallando. Y, y en realidad, o sea, es lo que decimos, o sea, es que los niños no se crían solos. Siempre, siempre, siempre el contexto es súper importante para cualquier ser humano. Entonces, bueno, partimos de ahí, de que toda psicología es una psicología social entendida en función de que el individuo, pues no es individuo en sí mismo, ¿no? Sino que Se siempre está forma. construido en lo colectivo y sobre todo también en lo social, ¿no? O sea, como estamos muy involucrados en las estructuras. Ahora, creo que yo siempre pongo ejemplos del feminismo porque a mí me ha ayudado a entender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pensando en las mujeres, pues cómo hemos sido socializadas como mujeres, ¿no? Porque sabemos que hay un sistema que así lo requiere, que así lo ha planteado, ¿no? Y que así lo hemos vivido y lo hemos reproducido. Entonces, bueno, en ese sentido, pues toda psicología tendría que ser entendida como desde lo social. Ahora, si ya como nos vamos a los campos disciplinares, pues sí, la psicología social tiene que ver más con esto, con los trabajos de grupos, con los trabajos de colectividades, porque pues igual no es lo mismo un grupo que una colectividad o que una comunidad, ¿no? No es lo mismo generar un grupo para, por ejemplo, un focus group ¿no? Que lo que quieres es comprender una cuestión mercadotécnica o mercadológica, a crear, por ejemplo, un grupo operativo, ¿no? Que un grupo operativo es más en función a comprender cómo se vive o cómo se vivencia las instituciones dentro de los grupos. Y en ese sentido, ¿cómo podemos trabajar con eso? Ahí, por ejemplo, podríamos entenderlo en el ejemplo que les decía de trabajar con Bimbo o con Coca, ¿no? O sea, cómo los grupos funcionan dentro de instituciones muy precisas. O este asunto que yo les decía también sobre las taquilleras del metro, ¿no? Cómo trabajan esas colectividades, porque
porque es una colectividad, o sea, no son grupos que en sí mismos ya están organizados, sino son colectividades, las taquilleras del metro, si tú las juntas, pues es una colectividad, en realidad no es un grupo ni es una comunidad, ¿no? Solo es como la suma de varias individualidades, pero que tienen una cosa en común, que es trabajar en el metro, por ejemplo, ¿no? Y los procesos comunitarios, que tienen más que ver con la psicología latinoamericana, pues tiene más este enfoque de un poco más marxista, de la filosofía de la liberación, que lo que se propone es crear procesos comunitarios para la concientización de las estructuras de poder, si le queremos llamar así, y crear acciones que transformen esas situaciones de opresión, ¿no? Por ejemplo, la psicología latinoamericana trabajó mucho con la teología y la filosofía de la liberación, que eran estos procesos en donde, por ejemplo, aquí en México fue más en Chiapas, ¿no? Con estas comunidades empobrecidas, en donde decían, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Porque lo que está pasando es que ha habido una explotación sistemática de nuestras comunidades. Entonces, primero lo que hay que hacer es crear en esas comunidades una toma de conciencia de que hay un sistema que nos está oprimiendo y que por eso estamos siendo empobrecidos. Y a partir de la toma de conciencia, entonces se generan actos ya sea de resistencia, actos de denuncia, actos de organización para demandar ciertas cosas, ¿no? Sobre todo al Estado, para resistir, por ejemplo, a la militarización de toda Latinoamérica. Y ha sido una herramienta sumamente útil para esos procesos, ¿no? De cómo se resiste, por ejemplo, a las guerrillas en Nicaragua, de cómo se resistió a los conflictos armados en Colombia. Estas creaciones de comunidades y estas tomas de conciencia ayudaron a que las comunidades pudieran resistir a procesos sumamente violentos. Entonces, es por eso es que es muy interesante. Y por eso les decía yo que también está infravalorado, porque en realidad han sido procesos determinantes, claves, ¿no? Para ciertas transformaciones en nuestros contextos. Pero claro, o sea, ¿a quién le interesa que esas comunidades resistan, a que esas comunidades tengan herramientas de transformación? O sea, no le interesa a Coca-Cola que eso pase, pues, ¿no? Y al Estado tampoco le interesa que eso pase. Entonces, por eso también es que muchas de nuestras instituciones educativas en la psicología social no le apuestan a eso, porque la psicología, o sea, la educación pública en nuestro país, pues es alimentada por el Estado, pues o subsidiada por el Estado, ¿no? Entonces, tampoco le interesa mucho que nosotras nos vayamos a Chiapas ¿no? A trabajar con las comunidades para crear colectividades y crear conciencia. Pero sí hay, o sea, hay muchos grupos de formación en otros lados, ¿no? Que se van generando, que le apuestan a esa psicología social. Y bueno, uno de esos grupos es el que les quiero compartir, que es una red de psicología social en Latinoamérica, en donde publican y hacen una serie de actividades muy interesantes. Ok. Pues nosotros, bueno, en lo personal, yo creo que a mi compañera también nos encantaría seguir escuchando y conociendo o sea, su trayectoria de los campos en los que se puede aplicar, ¿no? La psicología social, porque como le comentábamos, pues vamos comenzando en esta parte y que pues es sumamente interesante y
pero pues lamentablemente ya el tiempo se nos va y pues más que nada quisiéramos agradecerle por el tiempo que nos otorgó, por acceder a esta entrevista. Muchísimas gracias por compartirnos su experiencia y no sé si quieras agregar algo, Ingrid. Pues agradecerle por su tiempo, su disposición a ilustrarnos en este campo y darnos una idea más práctica de lo que puede ser la psicología social, yendo de un profesional que ya trabaja ahí. Y pues nada, y el agradecimiento y el éxito que le deseamos para su doctorado. Muchas Así es, muchas muchísimo éxito. Muchas gracias, chicas, y mucho éxito. Que les saquen super 10 en su trabajo. Yo creo que sí nos va a ir muy bien. Le agradecemos muchísimo y pues yo creo que ahí la voy a seguir en Facebook para conocer también lo que... Sí, todo lo que... Ingrid ya tiene mi Sí, Facebook. Por ahí te paso el cartel que... exacto. Ujú, Muy sí. bien. De favor. Bueno. Pues nada, muchas gracias y buenas noches. Gracias, bonitas noches. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Abrazo.